Y ¿dónde está? Algo falló. Tengo problemas con compartir esto. ¿Ya le hundió en el archivo para abrirlo, doctor B? Le di compartir y apareció en la pantalla y después desapareció. Voy a hacer otro intento. Cierre todas las ventanas que tenga y deje solamente los archivos. ¿Ya lo está viendo? Sí, señor. Ok, listo. Ok. Entonces deben ver ya el título, Recursos Genéticos de Frijol, sesión 3, el acervo andino. O sea, este ya es la tercera sesión que hemos hecho. La primera sesión tuvo algunas reflexiones sobre diferentes parámetros de caracterizar diversidad genética y también unas reflexiones sobre los acervos de frijol silvestre y las implicaciones de frijol silvestre en su influencia sobre el frijol cultivado. La segunda sesión fue sobre los dos acervos principales del frijol cultivado, mesoamericano y andino, y algunas informaciones sobre el acervo mesoamericano y las varias razas, unas 4 razas que se encuentran en ese acervo, originario en México y Centroamérica. Entonces, con esta sesión 3, avanzamos con el acervo andino. Y me parece que es particularmente valioso que tenemos una buena representación de los colegas en Bolivia, porque Bolivia juega un papel muy importante en el origen de este acervo. Pues aquí espero que pueden ver un mapa con los granos de frijol distribuido a través de las Américas, África, Asia. Creo que tal vez mostré este mismo mapa la vez pasada. Este es para ya enfocar sobre los tipos andinos que se ve distribuido, por ejemplo, a lo largo de los Andes. Pero este acervo andino, los frijoles andinos, pues se ha extendido también hacia el Caribe, donde se ve el llamado tipo pompador, en la República Dominicana, en Argentina con tipo aluvia, el blanco grande, que de hecho fue llevado a España y regresó a Argentina con los inmigrantes españoles. Pero especialmente para los tipos andinos, África Oriental es una zona donde hay bastante diversidad y donde el tipo andino es preferido. Aunque se cultivan en África muchas hectáreas de frijol mesoamericano, digamos, y por ejemplo el blanco pequeño tipo navy tiene un mercado especialmente para los de Etiopía, y el rojo pequeño se difunde desde Etiopía hacia el sur, hacia otros países. El frijol andino es preferido sobre todo por su valor comercial.
que es mucho mayor que, que el frijol mesoamericano. Y en cuanto a los países de África se van modernizando, entonces los mercados reciben más atención. Hay una creciente urbanización en África y por tanto, pues, las zonas urbanas son mercados. La urbanización es más lento que en América Latina, pero sin embargo está avanzando. Entonces, los granos que se ve representados en África Oriental son los predominantes. El rojo moteado o llamado tipo calima es el frijol de mayor mercado en toda la región. Y el segundo sería lo que llaman el tipo sugar o la crema rallado, que pues bien conocido en muchas partes de América Latina también. Otros granos tienen un mercado más local, como un morado jaspeado, o en Madagascar, tipo alubia también. Entonces, África también está mirando a mercados, entonces el tipo blanco grande tiene mucho interés en África para poder vender, digamos, por fuera del continente. O sea, en África todavía el mano de obra es barato, está aumentando rápidamente, pero por lo menos en un mercado internacional, África tiene una ventaja por su mano de obra barata, relativamente barata. Entonces, desde la primera presentación veníamos conversando sobre los diferentes métodos de caracterizar diversidad y cómo los marcadores moleculares han ido cobrando una parte importante, cada vez más importante, y hoy día es casi el criterio principal para hablar de diversidad genética. Entonces, hemos mirado a otras maneras de representar los resultados de análisis genético. Ese es todavía otro ejemplo y vamos a examinar, digamos, punto por punto para hacer algunos anotaciones sobre la diversidad en los tipos andinos. Pues primero, el punto 1, aquí arriba en la gráfica, se marcan los dos acervos principales de frijol, o sea, el acervo mesoamericano arriba y el acervo andino abajo. O sea, prácticamente cualquier análisis de ADN de la especie Phaseolus vulgaris demuestra la evidencia de estos dos grandes grupos o dos acervos, mesoamericano y andino. Y cualquier mapeo de los resultados de ADN resulta en estos dos grandes grupos. Entonces, el segundo punto, al lado izquierdo de la vista, dice, las razas mesoamericanas se ramifican en diferentes puntos, reflejando diversidad. O sea, en esta visualización de los datos, entonces, se ve como una especie de árbol acá, y se ve que las ramas que nacen del tronco nacen en diferentes puntos sobre el tronco, y la distancia entre las ramas representa una distancia genética. Entonces, la semana pasada, cuando hablamos del acervo mesoamericano, hablamos de las diferentes razas de frijol mesoamericano. Raza Mesoamérica, raza Jalisco, Durango, Guatemala. Y
aunque no están, digamos, marcados acá, los diferentes colores aquí representan las diferentes razas. O sea, eso es una otra manera de visualizar los datos, pero la conclusión es lo mismo. En el acervo mesoamericano hay bastante diversidad reflejado en lo que llamamos las razas. Entonces, en el tercer punto, lado izquierdo abajo, dice punto 3, las razas andinas se ramifican en casi el mismo punto, reflejando poca diversidad. O sea, si nos enfocamos la atención en el círculo rojo y la flecha roja, se ve que a cambio del acervo mesoamericano, aquí en el acervo andino, las diferentes ramas nacen casi al mismo punto. O sea, la diversidad genética en el acervo andino es muy diferente, mucho más estrecho que en el acervo mesoamericano. Y eso parece una contradicción, pues porque como vamos a ver, hay una diversidad morfológica, hay diversidad en hábitos de crecimiento, hay diversidad sobre todo en color y tamaño de grano, que es muy amplio en el acervo andino, y sin embargo, la diversidad genética como tal, digamos, es relativamente poca. Eso hace que el acervo andino parece que tiene una historia bastante diferente comparado con, perdón, tenemos una, no sé si ustedes ven lo que yo veo, pero hay algo atravesado acá. A ver. Ya. O sea, en el acervo andino tenemos poca diversidad genética, pero una diversidad muy, muy amplia en caracteres morfológicos y agroecológicos. Entonces, el punto 4, otro del lado izquierdo de la vista, se ve algunos puntos rosados. O sea, Doctor B, qué pena, ¿ya no estamos viendo la imagen? ¿ya no lo están viendo? No, señor. No sé, se atravesó otra imagen y lo cerré. A ver, permítanme. ¿Todavía no? No, señor. Ok. Permíteme ver. Me toca volver a abrirlo de todo. ¿Ya se ve? Sí, señor. Ok. Listo. Listo. Entonces, estuvimos en esta imagen, acá, en esta vista. Estaba notando que después de estudiar, digamos, la diversidad en el acervo mesoamericano, en el acervo andino, en el punto 4, al lado izquierdo de la vista, se ve algunos puntos rosados. En el punto 4 se lee, hay andinos mezclados con mesoamericanos. O sea, que también en cualquier análisis amplio del germoplasma de Phaseolus vulgaris, se encuentra algunos materiales que parecen que fueron en algún momento el resultado de cruzamientos entre mesoamericano y andino. Y estos ocurren principalmente en el norte de los Andes, en Colombia, Ecuador y el norte de Perú.
Y aquí aparecen estos puntos intermedios entre los dos acervos, cosa que vamos a ver en la siguiente transparencia también. Carolina veo que dice que hay gente esperando en el lobby. O sea, tú Voy a mirar. tú vas a atender a ellos. Ok, entonces aquí tenemos otra vez otra manera de representar la diversidad que concuerda con los datos anteriores. Estos son otros genotipos, pero suelen confirmar estas observaciones ya anotados. Primero, tenemos un grupo que estamos llamando andinos típicos. O sea, es un grupo bastante compacto de frijol andino en el centro de la figura. Y básicamente no se nota, digamos, ninguna estructura en este grupo. O sea, es tan compacto que no hay diferenciación. Igual como vimos en la vista anterior, donde los andinos suelen ser, digamos, de poca diversidad. Si miramos al lado derecho, dice testigo meso, el pirámide representa la variedad Icapijao, una variedad antigua de Colombia, grano negro, un mesoamericano típico, incluido acá como punto de referencia. Ahora, entre Icapijao, pirámide y los andinos típicos, puntos rojos, se ve otros puntos rojos que hacen un puente entre los dos, que son otra vez materiales que han resultado en algún momento de cruzamientos que ocurrieron espontáneamente en el campo, cuando los productores en el norte de los Andes sembraban, digamos, mezclas de frijol, tanto mesoamericano como andino. Esos híbridos, pues, quedaron en el campo, se agregaban y resultaron con algunas variedades criollas, materiales criollas, nacido por cruzamiento, tal vez por aves, seguramente por insectos. No son eventos muy comunes, pero a través de siglos y siglos de cultivar el frijol, digamos, en mezclas de andino y meso, pues se han acumulado estos materiales como tipo intermedio entre acervos. Ahora, las otras figuras, los otros diferentes símbolos en la gráfica representan diferentes poblaciones de frijol silvestre. Y eso se ve, digamos, en la lista, en mano derecha, se ve frijol silvestre desde Argentina, Bolivia, Centro Sur, Perú, etcétera, hasta Guatemala y Colombia, Guatemala y México. Entonces, sin comentar sobre todos los diferentes silvestres que se ve acá, podemos ver los diamantes. Los diamantes representan frijol silvestre de Bolivia. Y los frijoles silvestres de Bolivia se asemejan genéticamente con el frijol cultivado. O sea, los silvestres de, por ejemplo, de centro sur de Perú son bastante lejos, los mesoamericanos silvestres muy lejos, norte Perú, Ecuador muy lejos, pero los silvestres de Bolivia se caen justo en medio del frijol cultivado. ¿Qué implica eso? Eso sugiere que el frijol andino tuvo una domesticación primaria en Bolivia, entre poblaciones de frijol silvestre nativos de Bolivia. Inclusive,
los silvestres de Argentina están cerca, pero los de Bolivia caen justo en medio de esa agrupación de los andinos típicos. Entonces, eso sugiere que Bolivia ha tenido un papel protagónico en la domesticación y la selección posterior de frijol andino. Entonces, la posibilidad de una domesticación en Bolivia tiene un significado especial para nosotros porque resalta el interés en este proyecto de COFACE de estudiar las variedades criollas de Bolivia, y ese fue incluido en el proyecto desde el principio. Se planteó el estudio de más de 300 materiales criollos de Bolivia en condiciones de sequía. Entonces, me parece que eso es una oportunidad única para poner atención a estos materiales. Ahora, esta idea de que Bolivia fue un sitio de domesticación primaria conlleva otras hipótesis sobre cómo se desarrolló frijol en antigüedad. Ya comenté de que los granos de frijol andino son muy diversos. Eso implica que la actividad de domesticación y la actividad de selección posterior para diferentes colores, para mayor tamaño de grano, un tamaño de grano que se aleja mucho del frijol silvestre. Eso significa que la actividad de domesticación y selección por los antiguos moradores de las Américas, en Bolivia y pues en la zona andina también, ese nivel de actividad fue bastante intenso. Ahora, pero la posición de Bolivia en relación a Brasil también nos lleva a unas reflexiones interesantes. Hay una hipótesis de que el frijol andino fue el frijol más tradicional de Brasil en los tiempos precoloniales. O sea, se ha comentado de que el frijol meso, que hoy día ocupa la mayor parte de Brasil, solo llegó tal vez a principios del siglo XX o a final del siglo XIX. O sea, lleva acaso 200 años de cultivar el frijol mesoamericano en Brasil. Pero, ¿qué tal si el frijol tradicional precolombino en Brasil fue el andino? ¿De dónde habrá venido de Brasil? ¿De dónde habrá venido el frijol de Brasil? Pues por lógico pudo haber llegado directamente de Bolivia. O sea, ¿será que el frijol andino se bajó de los valles interandinos de Bolivia hacia Brasil? Porque este germoplasma andino de Brasil tiene varios caracteres que no son típicos de germoplasma andino. Primero, el germoplasma brasilero es un poco mejor en tolerancia a bajo fósforo, a suelos pobres. El frijol andino muchas veces es fotosensible, o sea, se alarga su época de vegetativo, se detiene su floración con días largos. Mientras el frijol en Brasil no es sensible, es insensible al fotoperiodo. Típicamente pensamos en el frijol andino, o bien sea como un tipo 1 determinado o un tipo voluble,
Pero aquí en Brasil hay muchos tipos, mucho frijol tipo 2, tipo 1, pero también tipo 2 de buen porte. Entonces, ese frijol andino de Brasil tiene varios caracteres no típicos de germoplasma andino y pregunto si acaso ese refleja también una selección impulsado por pues, el hombre, una evolución impulsada por el hombre que hizo esto como un nicho particular en el germoplasma andino, originario de algún evento muy antiguo de cuando el frijol silvestre bajó de Bolivia hacia las tierras bajas de Brasil. Entonces, en la presentación de hace una semana, comenté sobre el artículo de Singh et al. 1992, donde se hizo la hipótesis de 3 razas en el acervo andino. Se hablaba de una raza Nueva Granada, principalmente de hábito 1 o acaso 2, raza Perú de tipos volubles, raza Chile, hábitos 3, postrado. Pero esta clasificación de razas en el acervo andino fue basado principalmente en una clasificación hasta morfológico y agroecológico, porque estos 3 llamadas razas tienen diferentes ambientes donde se encuentran ambientes muy contrastantes. Pero repito, cuando se llegó al paso de analizar la ADN de esas razas, se dio cuenta que eran en realidad muy parecidos en su genética, aunque son muy diversos en sus grados de adaptación a diferentes ambientes. Entonces, vamos a mirar a cada uno de estas razas, siempre teniendo en cuenta que aquí en el acervo andino el concepto de raza es diferente que en el concepto de raza en el acervo mesoamericano. Pues la semana pasada vimos este mapa mostrando distribución de razas mesoamericanos como andinos. Si enfocamos ahora en las razas andinas, Perú, Chile, Nueva Granada, pues raza Perú está distribuido a lo largo de los Andes, como materiales volubles. Raza Chile está bastante limitado típicamente al lejano sur del continente, aunque también se ha trasladado hacia Asia, hacia, por ejemplo, Irán, China. Pero raza Nueva Granada, aunque tuvo su origen, digamos, en la zona andina, hoy día raza Nueva Granada está distribuido en todo el mundo. Pues se encuentra ejemplos en México, en Centroamérica y ampliamente también hasta en Brasil. Y como mostré en el mapa anterior, es el frijol que se encuentra como preferido en África Oriental. Entonces, es parecido al caso de los mesos, o sea, en las razas mesoamericanas, raza Mesoamérica, grano pequeño, se repartió ampliamente en el mundo, y con los andinos fue raza Nueva Granada, que tuvo esa historia. Entonces, esta raza Nueva Granada que pues todos conocemos, digamos un hábito arbustivo, ciclo relativamente corto, se encuentra desde
en algunos casos desde las alturas de 2.500 metros y bajando hasta, pues en el caso de México, se encuentra en la costa pacífica a nivel de mar, pero en cierta época más fresco del año. Y por ejemplo, en la República Dominicana también prácticamente a nivel de mar, sembrando en la época de menor temperatura. Siempre pensamos en raza Nueva Granada como una raza adaptada, digamos, a climas medios, o sea, tal vez 1.200, 1.500 metros sobre el nivel de mar, pero gracias a la selección humana, pues se adapta ampliamente. Entonces, raza Nueva Granada, aquí se ve otra vez los tipos de grano más frecuentes. Una muestra todavía de la, digamos, de la diversidad en tipos de grano, pero estos son los tipos más comerciales. Mayormente son de hábito 1 y a veces hábito 2. Normalmente en climas medias, pero bastante versátil en adaptación. Colores varios de alto valor comercial. Pues mencioné que en África Oriental el rojo moteado es de mayor uso comercial, seguido por la crema rallado, pero el grano aluvia, blanco grande, es tal vez el grano de mayor valor, digamos, en todo el mundo. Y el amarillo, pues ese es típico, originario inclusive de Perú, utilizado ampliamente en México y creciendo en importancia en África. Ahora, en cuanto a sus problemas agronómicos, hay serios problemas con antracnosis, pudriciones, mancha angular, o sea, las enfermedades clásicas de frijol, digamos, entre otros. Y típicamente para combatir estos males se recurre al acervo mesoamericano, donde se encuentra más genes de resistencia. Entonces, hagamos referencia un poco más al comercio en la raza Nueva Granada, porque repito, es lo que resalta en el acervo andino, digamos, su valor comercial. A pesar de su falta de diversidad genética, su diversidad en grano lo ha llevado a ocupar un papel muy importante en el comercio en muchas partes, sobre todo en la misma zona andina, pero en África Oriental. Rojo moteado o calima. Es interesante que hoy día esta clase pues se conoce ampliamente como tipo calima. Ahora, ¿cuál es la historia de calima? Calima fue una variedad desarrollada en el antiguo, pues, inclusive aquí en Colombia, antes de la existencia del ICA, el Instituto Colombiano de Agropecuario. O sea, había una institución llamada DIACOL, antecesor de ICA inclusive. Hoy día el ICA es Agrosavia, pero Calima remonta, mejor dicho, yo creo a los años 60, y fue producto de un colega muy querido, Silvio Hugo Orozco. Entonces, pero esa variedad fue tan exitoso que el nombre Calima, que es propiamente del Valle de Cauca, aquí en Colombia, ese nombre se ha difundido a través del mundo. Y se menciona aquí que en África Oriental, este representa tal vez 40% del mercado de frijol en esa zona. Ahora, consta que
el mercado todavía es una parte pequeña de cultivo de frijol en África. Mayor parte de cultivo es autoconsumo en casa, pero esa parte que es mercado, rojo moteado tipo calima es predominante. La tipo crema rallado en África se conoce como sugar. El tipo sugar, o sea, azúcar, en África se predomina más hacia el sur del continente. O sea, en la República de Sudáfrica, en Zimbabue, en Zambia, entonces Tanzania. Entonces, el tipo sugar es el preferido de mayor mercado. En Brasil se llama bagajú. Entonces, es un mercado un poco más restricto, pero también tiene hay otro tipo de crema rallada que se llama cranberry. O sea, cranberry, pues es el nombre de los Estados Unidos. Cranberry es una fruta, o sea, nativo de los Estados Unidos. Pero en la raza Chile, el tipo cranberry se ha extendido a través de, por ejemplo, Irán, un poco tal vez en las Himalayas y hasta la China. Es otro tipo totalmente distinto de, digamos, de raza Nueva Granada, pero un grano parecido. Ahora, el blanco grande o el llamado tipo aluvia, pues inclusive aluvia, hasta el mismo nombre aluvia es interesante porque es un nombre árabe. O sea, en Irán, supongo que en árabe, el frijol se llama luvia. Y una palabra que inicia con al, pues ese lo marca como de origen árabe. Entonces, aluvia, frijol blanco grande. Entonces, varios más llegan a reclamar ahí porque hacen unas picadas ahí y no les aparecen. disculpe, alguien tiene ya abierto su micrófono, si lo puede cerrar, pues nos ayuda. Entonces, aluvia fue tal vez seleccionado en España y fue de España fue regresado hacia Argentina. Y hoy día, o sea, otro de esos tipos, digamos, de uso internacional. Es muy popular en España todavía, en Madagascar, en los países árabes, los blancos grandes ocupan un lugar importante. Lo interesante en cuanto a aluvia es que ese tiene mayor precio, digamos, de todo frijol. No sé si. Y su mayor productor en el mundo es Argentina. Argentina creo que debe tener más de 200,000 hectáreas de aluvia, porque en Argentina frijol es negocio y entre negociantes pues aluvia es el frijol de preferencia. Entonces, pero por ejemplo en Etiopía otra vez ellos tienen mucho interés en producir aluvia pensando en el mercado árabe. Amarillos. Este tiene diferentes nombres. En muchas partes se llama canario, pues por razones obvias. Y curiosamente en México se llaman peruanos. ¿Y por qué peruano? Porque pues llevaron el frijol amarillo desde Perú hasta México y en México pues lo llaman tipo peruano. Ahora en México hay tipos mesoamericanos amarillos.
también se llaman canarios, pero como buen mesoamericano también son de grano pequeño a mediano. Pero cuando llegó el amarillo andino a México, ese se desplazó a los amarillos nativos. Entonces, se produce en Sinaloa principalmente, en la costa pacífica. Y este es el ambiente en Sinaloa, es un ambiente que es atípico de cualquier otro ambiente de producción de frijol. Es producción totalmente bajo riego, porque es una época netamente seco. Mejor dicho, es un ambiente desértico. Y las temperaturas son altísimas. Solamente se puede sembrar frijol, digamos, en otoño, digamos, entre octubre y noviembre, para que esté, digamos, madurando en tal vez tipo febrero. Pero inclusive en esa época, yo creo que durante el día las temperaturas fácilmente pasan de 35 grados centígrados. Por no decir, digamos, 36 o 38. Es un ambiente donde uno no cree que el frijol puede existir, pero se ha logrado adaptar el frijol andino a ese ambiente, en gran parte gracias a los esfuerzos de un colega, Rafael Salinas, que en paz descanse. Entonces, me parece que esa experiencia en Sinaloa demuestra las posibilidades de adaptar frijol Nueva Granada a nuevos ambientes. Ahora usted pregunta cómo puede crecer en ese ambiente. Como siendo un ambiente desértico, de noche se enfría mucho. O sea, la diferencia entre temperatura de día y noche es espectacular. Yo creo, no sé si baja a 15 grados de noche, pero uno sale a las 6 de la mañana, uno sale con chaqueta, y a las 2 de la tarde uno encuentra, digamos, donde se encuentra bastante agua. Ahora, el frijol amarillo se ha esparcido bastante por dos cosas: su rápida cocción y sabor. Y una tercera característica es que el grano no se envejece, se mantiene el color estable por meses. Y claro, por los comerciantes eso es mucha ventaja. Pueden comprar barato y guardar el grano y vender caro. Esas fueron características que lo promovió en México, y lo mismo está pasando en África. Y datos recientes sugieren que esa misma característica de un grano que no oscurezca, ese también contribuye a mayor valor nutricional. O sea, el hierro en el grano es más disponible gracias al color amarillo que no oscurezca. Por último, el rojo riñón, red kidney, una clase fue muy importante, digamos, tal vez hace 30 años. Miriam en Perú comentó el lanzamiento de variedad Red Coat hace años. Hace 30 o 40 años, este fue casi el tipo andino de mayor importancia, por lo menos por lo tanto que se hablaba de ello, pero hoy día no es. Parece que, aunque sigue importante en la industria de enlatados, parece que su importancia no ha seguido, no ha competido tanto con otros granos. Pues raza andino, raza Perú, voluble, tiene todo un gama de colores,
que pues de raza nueva Granada. Aquí faltan colores, aquí falta por ejemplo el amarillo que también existe en los volubles. Está limitado a ciertos ambientes en la zona andina, pero también ha logrado cierta popularidad en África debido a que hay ciertas zonas de África, por ejemplo en Ruanda, en el occidente de Kenia, donde la sobrepoblación ha llevado a una disminución en el tamaño de la finca familiar. O sea, tal vez una familia tiene que sobrevivir con 4 o 5 hijos con 1 hectárea de tierra. Entonces, los volubles ofrecen la opción inclusive de duplicar o triplicar los rendimientos de los tipos arbustivos. Raza Perú se puede sembrar hasta los 3,000 metros. Eso ocurre aquí en Colombia, en las montañas encima de Bogotá. Muchos son volubles agresivos, o sea, tipo 4B. ¿Qué quiere decir eso? Que crecen agresivamente y la carga se produce, digamos, de 1 metro de altura sobre la tierra hasta arriba en la parte superior de la planta. Hay mucha biomasa en la parte alta, grano grande, puede ser 80 gramos por 100 semillas o inclusive o tal vez más. Y incluye los llamados ñuñas o frijol reventón. Ese frijol ñuña es toda una historia propia de la zona andina, particularidad de la cultura andina. Y para quienes no lo conocen, pues no se cocina, sino que se tuesta. Y se tuesta y el grano revienta como crispetas de maíz o popcorn o palomitas de maíz. Entonces se ve aquí que otra vez tiene una gran gama de colores. Muchas veces es un grano casi estérico. Y Daniel Dubuc, quienes algunos de ustedes lo conocen de su gran trabajo en recolectar recursos genéticos de frijol, él especulaba que tal vez este es el frijol tal vez más antiguo en el consumo humano, porque él cree que el frijol ñuña existía antes de tener ollas de barro para hervir agua. O sea, el frijol ñuña existía antes de la cerámica. Pues, ¿cómo se va a cocinar un frijol si no se puede hervir agua en una olla? Pues se tostaba. Y dice que existen ese fenómeno de todos sus cultivos, pues, por ejemplo, el maíz. Entonces, puede ser que la ñuña es un vestigio de una época anterior que pues ya quedó en el olvido. Pero yo creo que Miriam por lo menos ha expresado bastante interés en la ñuña como una opción de buen valor comercial. Raza Chile no tiene casi importancia en América Latina, hasta inclusive en Chile mismo, pues el área en frijol pues se ha disminuido hasta como 10,000 hectáreas nomás en todo el país. Pero pues su grano pues más conocido es el tipo cranberry, misma coloración de sugar, pero no es el sugar. Raza Chile son de hábitos 3, bastante postrados, tamaño medio, como el sugar, pero el grano es un poco más aplanado.
Y son raza chiles muy mal adaptadas al trópico. ¿Por qué? Porque requieren algunos días más largos de verano para lograr más biomasa, o sea, días largos reprimen la floración, el cultivo logra cierta biomasa antes de florecer y producir grano. Hoy día todavía se produce un poco en Chile, pero también se produce, digamos, en las latitudes mayores, un poquito en los Estados Unidos, pero hoy día no mucho, pues por el hábito de crecimiento, pero algo en Turquía, en Irán, así a través de las tierras altas, hasta en los Himalayas y en la China. Ahora, pues como el grano de tipo andino es tan comercial, eso es una oportunidad de hablar de mercados crecientes de futuro. Sin duda, pues la población en África crece rápidamente. La demanda para frijol va a crecer prácticamente a la par de la población, porque en África la gente urbana también consume bastante frijol. Pero en todo el mundo, India probablemente es el mercado que nos puede sorprender. Primero, se cuenta que más o menos 50% de la población es vegetariano, o sea, 50% de 1.000 millones de personas, es 500 millones de personas vegetarianos, o sea, esa es más población que todos los Estados Unidos. Y eso es, y su misma clase media en India es mayor que la población de los Estados Unidos. O sea, todo lo que pasa en India tiene un impacto grande sobre cualquier mercado mundial. Ahora, en la India, el frijol se llama rajma. Raj es rey, o sea, frijol es el leguminosa rey. Y es frijol, Phaseolus vulgaris, es la leguminosa de la clase alta. O sea, en la India hay mucha leguminosa. Hay guandul, hay tipos de vigna, hay varias especies de vigna. Pero el frijol lo conocen como, digamos, un grano rojo grande, casi rojo riñón, o el tipo cranberry, sugar. Y el frijol es la leguminosa que que come la gente pudiente. Entonces, si la clase media está creciendo en India, y está creciendo mucho, y son vegetarianos y quieren comer buena comida, entonces India va a exigir mucho frijol. Inclusive el jefe del Centro de Investigación en Leguminosas me dijo el año pasado, me dijo que Phaseolus vulgaris es leguminosa de futuro en la India, y se entiende por qué. Ahora, ¿qué puede ser India? ¿Qué efecto puede tener India sobre el mercado internacional? Pues uno espera que van a importar de África, otra vez porque África tiene mano de obra barata para producir. India puede crear escasez en África, pero puede recibir frijol yo creo, de cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que India va a ser, tal vez en una generación, India va a ser el país que tiene mayor efecto sobre el mercado de frijol. Entonces, quise terminar hablando un poquito sobre el papel del norte de los Andes.
porque el norte de los Andes es donde se mezcló frijol de todos lados. Hay otra historia, pues no lo voy a contar acá. Daniel Lebuc, pues es casi autor de esa historia. Me parece que él cree que tal vez el origen de Phaseolus vulgaris como especie ocurrió en el norte de los Andes, pero ese sí remonta a millones de años atrás. Aquí estamos hablando de lo que pasó tal vez en siglos recientes, o sea, de quién sabe, 500, tal vez 500 años, 1000 años, pero es una historia que ha tenido un impacto sobre la diversidad genética. Pues a los nortes de los Andes, aunque estamos hablando de zona andina, el frijol mesoamericano cultivado penetró desde Centroamérica. Este fue a raíz seguramente de comercio entre los nativos de las Américas. Hay otros indicios de ese comercio, no solo en frijol. Dicen que los chibchas nativos de la zona de Bogotá eran grandes comerciantes. Tal vez ellos participaban en ese comercio. Pero sea como sea, el frijol mesoamericano penetró en Colombia y Ecuador en los tiempos precolombinos. Ahora, si es cierto que el frijol cultivado fue domesticado en Bolivia, entonces tenía que expandirse desde Bolivia hacia el norte. Y por cierto, el frijol cultivado, el frijol andino llegó a Perú, Ecuador y Colombia. Entonces tenemos mesoamericano del norte, andino del sur. Y como mencioné antes, también los agricultores estaban cultivando mezclas de cultivos, mezclas de variedades. Hoy en día todavía se encuentra, digamos, algunos productores de subsistencia y uno pregunta qué tienen en la cocina, le traen una muestra y ahí tiene todos los colores, tienen mesoamericano, andino, tal vez un poco de otras especies. Entonces, esa práctica de cultivar mezclas en esta zona, pues contribuyó a que hubiera también intercambio genético en el campo de los productores a raíz de las actividades de los insectos. Ahora, también hay todavía en el campo algunos silvestres que son netamente autóctonos de la región. O sea, hay silvestres nativos, pues desde Costa Rica hasta Colombia, Ecuador, Perú. Aparentemente hay algunos en Venezuela. Nosotros no lo tenemos colectados, no tenemos ejemplo de frijol silvestre de Venezuela, pero seguramente está allá. No hay por qué no. Entonces, en breves palabras, en el norte de los Andes hay una mezcla de todo. Hay todo lo que se puede imaginar en representante de Phaseolus vulgaris. Ahora, para mí lo que es más interesante es que parece que hay una domesticación incipiente con cultivares en una agricultura rudimentaria. O sea, la domesticación no ocurrió solamente en México o Centroamérica o en Bolivia, sino que los nativos de Colombia también estaban iniciando un proceso de domesticación. ¿Qué se encuentra hoy día en el campo en Colombia? Sobre todo donde se encuentra café, uno encuentra un tipo de frijol que a veces lo llamamos maleza.
Ahora, una teoría sobre el origen de frijol maleza, y se llama maleza porque crece con, pues, sobre todo en un capital, pues un caficultor no quiere, digamos, su café cubierto de una mata de frijol voluble. Pero ese frijol maleza ah, crece sin que nadie lo siembra, sobrevive como si fuera un silvestre, pero no es un silvestre. Tiene algunas características de frijol cultivado, que lo hace como intermedio entre silvestre y cultivado. Ahora, si uno entra en ese ambiente de café, uno encuentra mucho de frijol así, pues inclusive aquí en el Valle de Cauca, alrededor de Cali, se va al norte hacia, por ejemplo, hacia Armenia, se cruza los Andes hacia Bogotá, hacia el oriente de Bogotá, poco al norte Boyacá. Mejor dicho, se encuentra ese frijol maleza ampliamente destruido. Y además, hay algunos colores que se encuentran en todo el país. Se encuentra, digamos, un granito rosado pinto en toda esa área que describí. Ahora, si esos tipos, digamos, rosado pinto, si ese nació de un cruzamiento casual entre silvestre y cultivado. O sea, ese color no sale tan fácil, por un lado, y menos va a resultar destruido en todo el país. O sea, el hecho que ese color tan particular se encuentre destruido en todo el país sugiere alguna actividad humana en destruirlo. Entonces, la hipótesis que yo veo, la única explicación es que esos moradores nativos de América, de Colombia, tomaron ese frijol tipo maleza, lo cosechaban, lo llevaban al campo, lo tiraban en el monte y, digamos, 6 o 8 meses después regresaban para cosechar. Y eso lo hacían, digamos, ampliamente en todo el país. Y fue una agricultura muy rudimentaria. O sea, nadie tenía que echar asadón, preocuparse de limpiar el cultivo, ninguna protección contra animales, el cultivo se cuidaba solo, pero ese productor o protoproductor supo dónde buscar el frijol porque lo había destruido y lo había sembrado. Entonces, aquí se ve alguna evidencia de esa hipótesis que muestra diferentes tipos de frijol colectado en Colombia. Y la evidencia principal acá se basa en fasciolina. Vine hablando de fasciolina desde la primera sesión, que en algún momento fue una característica que permitió reconocer dos acervos, se utilizaba para caracterizar la diversidad. Y un tipo fasciolina marca por lo menos algo sobre una domesticación. Comenzando arriba, dice fasciolina T. T es típico de tipo cultivado andino. Y se ve que hay bastante fasciolina T entre los frijoles colombianos. Pero algunos granos son típicos de grano grande, pero también hay grano pequeño, que no es normal en andino, tipo T. Tipo H, fasciolina H, es otro andino, no tan común, pero se encuentra. Y aquí, estos granos sí parecen como más grande, más típico de zona andina. Fasciolina B es casi igual al S. Entonces, yo no sé si realmente se distingue
ese tipo mesoamericano, pero sea como sea, se encuentra B o se encuentra S, digamos, en poco de todo. Hay tipo, digamos que es un mesoamericano. Digamos, se encuentran silvestres, se encuentran tipo maleza y se encuentran cultivados. Y cultivados inclusive que dos aquí comienzan a parecer como un tipo andino. O sea, otra vez, aquí hay evidencia de que los mesos y los andinos estaban mezclando. El tipo CH se encuentra en silvestres colombianos. No solo, también en Costa Rica, pero se encuentra mucho en silvestre en Colombia. Bueno, aquí se encuentran ejemplos de silvestres y también ejemplos de tipo maleza. Y hice referencia a un grano a rosado pinto. Aquí se ve, también hay un crema pinto. O sea, esos son los tipos que a mí me dejan intrigados de cuál es su historia. Cómo fue que los antiguos pobladores utilizaban ese frijol, digamos, semi-cultivando como en una domesticación incipiente. La fasulina L, ese es otro fascinante, pues se encuentra en silvestres, se encuentra en tipo maleza y se encuentran algunos tipos netamente cultivados. ¿Y por qué es tan interesante? Porque yo no conozco informe de fasulina L afuera de Colombia. Ahora, el L, ¿qué representa L? Pues ese está derivado del nombre del cultivado, un cultivado labrancero. Y de hecho, pues es un grano como poco redondeado, como tamaño mediano acaso, pequeño y mediano, pero parece que fuera un domesticado netamente colombiano del norte de los Andes. Y fasulina S es netamente mesoamericano, hay cultivados que no es sorpresa. En resumidas cuentas, aquí en el norte de los Andes y aquí en Colombia se encuentra de todos, de silvestres, malezas y cultivados y materiales que están intermedios, sugiriendo que este norte de los Andes, no solo Colombia, sino Ecuador, también norte de Perú, esa fue una zona donde había mucha evolución en el cultivo de frijol que hoy día no se ha explorado ampliamente. O sea, no se utilizaba esos materiales de mejoramiento, por ejemplo. Entonces, volvemos al mapa de distribución de los tipos de grano, mesoamericano, andino, raza Nueva Granada, Perú, un poquito de Chile, pero con la predominancia a nivel mundial de razas mesoamericano y raza Nueva Granada. Yo creo que con eso terminamos. Entonces, ¿qué debemos recordar de estos 3 seminarios hasta ahora? Pues, en el primer seminario hablamos de características de frijol silvestre, que se ven reflejadas en frijol cultivado. Las características determinan, por ejemplo, los límites de frijol cultivado en cuanto a temperatura. Debemos recordar el concepto de acervos y razas y qué representan, porque en el acervo mesoamericano no es el mismo concepto que en el acervo andino. Y debemos poder utilizar o integrar estos términos en nuestro vocabulario y entender qué significa. Debemos estar conscientes de características asociadas con las razas y debemos poder interpretar estas representaciones de los análisis de marcadores que no nos dejen perplejos, pues sabes, la matemática puede ser complejo, pero digamos, el mensaje en las visualizaciones
típicamente no son nada complejo. Entonces, este pues no lo iba a mostrar, pero este no es consecuente. Entonces, ya con eso pues terminamos. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta ahí llegamos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días, habla Miriam. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, habla Miriam. Hola Miriam, ¿cómo está? Primero, saludarlos a todos y felicitarlo a usted por su posición. Se me acaba de ocurrir cuando usted estaba nombrando a algunas personas, ¿le parecería bien que estas sus 3 charlas podrían ser de repente complementadas con charlas cortitas de cada país, de las experiencias en algunas razas, para un poco difundir los avances en cada lugar, en trabajo de mejoramiento? Esa era una pregunta, que si era posible, y una pregunta más bien sobre el tema es si los tipos de fasciolinas también estarán relacionados con, parece que están relacionadas con las razas de Anthragnosis, de Coletorticum y también de Pseudomonas, porque en estudios que hicimos en Perú hemos encontrado que algunas razas que están ubicadas hacia el norte del Perú son más comunes con Colombia, Ecuador, y las razas del centro y del sur son razas diferentes en cuanto se refiere a patógenos. Sí. Eso era lo que quería sugerir y también preguntar, doctor. Yeah. Pues yo creo que todos los comentarios son bienvenidos. O sea, tal vez cada uno tiene su tiempo limitado, pero sí, ese es también un motivo de estos espacios de poder integrar y compartir experiencias. En cuanto a las diferencias en respuesta a Pseudomonas, pues en un país tan grande como es Perú, no es una sorpresa que hay diferencias, y especialmente otra vez considerando que Perú, el norte de Perú formaba parte de ese complejo de intercambio entre mesoamericano y andino, inclusive los estudios moleculares muestran que hay mucho frijol del norte de Perú que tiene casi la mitad de todo un cromosomo que es de origen mesoamericano. Entonces, no es ninguna sorpresa que del norte de Perú al centro y al sur, pues hay diferencias. Que su relación con fasciolina, pues fácilmente puede ser reflejar ese intercambio con mesoamericano. Pero tal vez tú tienes algún comentario para agregar sobre la presentación. Doctor, en realidad lo que pudimos ver, tuve la suerte de participar en algunos viajes de recolección con el doctor Daniel de Buc, y tuve la oportunidad de ver lo que usted acaba de mencionar. A veces en silvestres, él denominaba a estos que estaban en proceso de domesticación frijoles escapados, porque estaban entre su hábitat natural silvestre y también algo cultivados, porque aparecían dentro de los cultivos de maíz junto con otros frijoles volubles. Y desde esa época él asumía de que se habían podido dar cruzas especiales y que habían colores especiales en muchas zonas, ¿no? Justo color rosado que usted estaba diciendo, rosado clarito, se veía, y también se veía un canario entre los silvestres, y lo que llamaba la atención era que estos frijolitos no eran desechados, como usted lo dijo, por los agricultores, sino los colectan, los seleccionan y los vuelven a echar al campo. Y parece que ese ha sido un proceso de domesticación desde tiempos que no nos podemos imaginar, porque el agricultor y especialmente las mujeres han apreciado bastante esta variabilidad, y quizás esta ha sido una forma de mantenerse. Lo que me quedaba
siempre un poco en duda es de que cuando hicimos colectas, también colectamos vainas de frijol silvestre con antracnosis. Y cuando nosotros hicimos una prueba de razas, de aislamientos en frijoles cultivados y silvestres, lo que ya encontramos al hacer la inoculación es de que las razas de los frijoles silvestres parece que fueran débiles porque permiten que el cultivo de frijol produzca, pero más no le ocasiona que digamos un daño tan severo que pueda ocasionar la no producción. Eso es algo que me llamó bastante la atención y quizás de repente podemos seguir enfatizando en la medida en que se pueda trabajos de ese tipo, porque me parece que son muy importantes y son relacionados con lo que usted ha manifestado ahora, con el proceso de evolución. Sí. Sí. Yo creo que tal vez su experiencia con las razas de los patógenos, pues son es una experiencia que pues no se ha replicado casi en otras partes, pero tal vez no es una sorpresa que sean débiles porque pues ya en el proceso de domesticación y el cultivo, tal vez el productor ha seleccionado por cierto nivel de resistencia en los cultivares. Ese exige que los patógenos también se vuelven más agresivos. Es una presión sobre el patógeno que no existe en el estado silvestre y por tanto el patógeno no ha respondido en su evolución para ser más agresivo. Gracias, doctor. Yeah. Pues se me ocurre, tengo una meta que está pendiente, es hacer una recopilación de las publicaciones sobre esos diferentes aspectos, sobre pues, diversidad genética, cerdos, razas, etcétera, y ponerlo en un solo sitio que está disponible para ustedes y continuar esa práctica de crear una biblioteca que está de fácil acceso y hacerlo accesible a ustedes en algún sitio web, pero esa es una tarea que está pendiente. Creo que es algo importante, doctor, es algo muy importante porque va a conllevar de repente a encontrar la explicación de muchas cosas que usted ha planteado durante estas exposiciones. Por ejemplo, de la gran variabilidad que hay en Bolivia. Bolivia siempre, en mi concepto, desde que estoy trabajando en leguminosas, he visto de que ellos han sido bien receptivos de material de todo lugar y probablemente eso también haya influenciado en esa variabilidad que ahora tienen. Ahora nosotros tenemos una nuña que es de tipo arbustivo en Perú, que estamos desde hace tiempo en el afán de liberarla. Tiene características que se podrían sintetizar. Por ejemplo, he encontrado una diferencia entre el frijol nuña que hemos desarrollado y que se va a liberar pronto, que tiene un aspecto muy especial de los frijoles mesoamericanos, el tipo de bráctea, que no es como de los del sur, o sea, bastante alargado, elongado, es ancha la bráctea. Entonces ahí se puede ver claramente que esta nueva variedad de poroto arbustivo, o sea, de frijol nuña arbustiva, es resistente a varias razas de anthracnosis y se adapta fácilmente, pudiendo cosecharse hasta 3 o 4 veces si es que no dispone de riego en el año, a lo que no sucedía con los frijoles volubles. Entonces esas son experiencias, creo que muy bien podrían estar guardadas ahí en esta biblioteca y de repente podríamos complementar posteriormente con artículos que se podrían publicar a través del proyecto. No sé si es ambiciosa mi imaginación, pero me parece que tenemos una gran opción de participar de varios países y cada uno tiene experiencias muy valiosas, yo estoy muy seguro. Sí, esa es muy buena idea y esos aportes serían muy bienvenidos cuando podemos establecer esa biblioteca. Sí. Sí, es importante, doctor. Sí.
Bueno, colegas, pues si no hay más intervenciones, aportes, preguntas, entonces damos por terminado esta sesión y nos vemos en una semana. En una semana vamos a hablar de las otras especies del Phaseolus, que pues no vamos a hablar de Phaseolus lunatus, sino de las especies que se puede cruzar con un frijol común, con Phaseolus vulgaris, y hablar de los posible aporte que ellos pueden hacer hacia el mejoramiento de frijol común. Entonces, muchas gracias por su asistencia y entonces, si Dios nos da vida, entonces nos vemos en una semana. Gracias, doctor.